Siempre damos por sentado que los inversionistas son los que investigan a un país antes de arriesgar su capital. Pero ¿saben qué? Hoy le vamos a dar la vuelta a esa idea. Porque en el juego de las grandes inversiones, la pregunta más importante no es esa, sino otra. ¿Quién se encarga de investigar al inversionista? Pónganse en esta situación, por un momento. Un gobierno recibe una propuesta de inversión que suena increíble, de esas que cambian el futuro. Promete empleos, crecimiento, modernidad. Y claro, la pregunta que todos se hacen parece sencilla, pero es que lo define todo. ¿Estamos frente a la oportunidad de nuestras vidas o ante un riesgo que podría costarnos carísimo? Entender esa dualidad, ese doble filo, es absolutamente crucial. Y es que aquí está el corazón del dilema. Por un lado, tienes la promesa de la inversión extranjera directa, que puede ser un motor potentísimo para cualquier economía. Pero por el otro, está el peligro que casi nadie quiere ver: asociarte con la persona o la empresa equivocada. Y créanme, las consecuencias de ese error pueden ser, y a menudo son, devastadoras. Y es que no estamos hablando de un mal negocio y ya está. No. Estamos hablando de riesgos gigantescos. Piensen en proyectos de infraestructura abandonados que se quedan ahí, como monumentos al fracaso. O en el daño, a veces irreparable, a la reputación de un país, algo que expanda a otros inversionistas que sí son serios. Esa promesa de crecimiento se puede convertir, y muy rápido, en una auténtica pesadilla económica y social. Entonces, ¿cómo se evitan estos desastres? Bueno, pues se necesita un cambio de chip, un cambio fundamental en cómo vemos las cosas. Si una inversión es, en esencia, una sociedad, la responsabilidad también tiene que ser compartida, ¿no? Y eso nos obliga a replantearnos una idea que dábamos por sentada. Tradicionalmente, cuando oímos debida diligencia, pensamos en esto. El inversionista, con todo su poder y su dinero, pone bajo la lupa al país y al proyecto. Lo analiza todo: los riesgos, la rentabilidad, las leyes. El flujo de la investigación va en una sola dirección, del que tiene el dinero hacia el que lo necesita. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? La nueva perspectiva, la que los estados deberían adoptar para protegerse, propone justo eso. La debida diligencia tiene que ser una calle de dos vías. El Estado no solo tiene el derecho, sino la obligación de investigar al inversionista con el mismo rigor que el inversionista lo investiga a él. Y este enfoque no es un capricho, tiene una lógica muy sólida. Piénsenlo así. Cualquier inversionista tiene dos tipos de obligaciones. Las intrínsecas, que son obvias: cuidar su dinero, claro. Pero también tiene obligaciones externas, las que a menudo se olvidan: su deber hacia el país que lo recibe. Respetar sus leyes, a su gente, actuar de buena fe. Al fin y al cabo, una inversión debería ser una sociedad, no una conquista. Muy bien. Hasta ahora todo claro, ya entendimos el porqué. La gran pregunta ahora es, ¿y cómo se hace? La buena noticia es que no hace falta ser un agente secreto ni tener una agencia de inteligencia. Hay un marco de trabajo, un método práctico y accesible que cualquier gobierno puede empezar a usar ya mismo. Este proceso, que se conoce como debida diligencia de reputación e integridad, se puede resumir en 3 pasos clave, muy lógicos. Primero, solicitar. Tan simple como pedirle la información directamente al inversionista. Segundo, buscar, o sea, verificar todo lo que te han dado usando fuentes públicas. Y tercero, el paso crucial: revisar. Aquí es donde se conectan los puntos y se buscan las famosas señales de alerta. Vamos con el primer paso. El gobierno tiene que pedir, sin miedo y sin complejos, documentos clave. A ver, ¿quiénes son los directores? ¿Y los accionistas? Y más importante aún, ¿quiénes son los beneficiarios finales, las personas de carne y hueso que están detrás de esas complejas estructuras de empresas? ¿Pueden demostrar que tienen el dinero que dicen tener? ¿Tienen un historial de demandas que debería preocuparnos? Miren, un inversionista legítimo no tendrá ningún problema en entregar esta información. El segundo paso es fundamental. No te puedes fiar a ciegas. Tienes que verificar. Una simple búsqueda en Internet, en bases de datos de empresas, en archivos de noticias, todo eso puede confirmar, o lo que es más importante, contradecir la información que te ha dado el inversionista. Es un paso de validación independiente y es vital. Y todo este proceso de solicitar y de verificar nos lleva, como es lógico, al momento de la verdad. Aprender a identificar las banderas rojas. Esas son las señales de alerta. Los indicios que nos gritan: cuidado, que algo aquí no cuadra y podría salir muy, muy mal. Primera señal, y es un clásico. Si para entender quién es el dueño real de la empresa necesitas un mapa del tesoro porque está oculta tras capas y capas de compañías en paraísos fiscales, esa es una bandera roja gigante. La complejidad muchas veces es solo una herramienta para esconder algo, ya sea una identidad o dinero de dudosa procedencia. Otra señal clarísima: si se niegan a darte información básica y no tienen una buena excusa, la pregunta se responde sola:
¿Qué están escondiendo? La resistencia a ser transparente es en sí misma una respuesta muy elocuente. Piénsenlo, en plena era digital, una empresa que supuestamente maneja millones de dólares, pero no tiene una presencia online decente o un historial de proyectos que se pueda verificar, es como mínimo sospechoso. A veces, si parece una empresa fantasma, es porque probablemente lo sea. El pasado suele ser un buen indicador del futuro. Si una búsqueda rápida en Google te saca un montón de noticias sobre casos de corrupción, peleas legales con otros gobiernos o desastres ambientales, es una apuesta bastante segura que ese mismo comportamiento se va a repetir. Y por último, una señal muy delicada. Si el inversionista resulta ser una persona políticamente expuesta, imaginen un político de alto rango o alguien muy cercano a él, y no hay una razón comercial lógica para que esté ahí, el riesgo de corrupción y de conflicto de intereses se dispara por las nubes. Al final, todo esto, investigar a tu socio, estar atento a las señales de alerta, todo nos lleva a una conclusión que es inevitable. Necesitamos una manera mucho más consciente, mucho más inteligente de pensar sobre la inversión. Y la idea clave con la que quiero que se queden es esta. Tenemos que dejar de ver la inversión extranjera como un cheque en blanco. No es un regalo, es una sociedad. Y como cualquier buena sociedad, debe basarse en la confianza, sí, pero en una confianza que se gana a través de la verificación por ambas partes. Cuando los países adoptan esta postura, no es que le cierren la puerta a la inversión, todo lo contrario. Lo que hacen es crear un entorno seguro para atraer a los socios correctos, aquellos que de verdad quieren contribuir a un desarrollo sostenible. Al final del día, la pregunta no es si necesitamos inversión, sino qué tipo de inversionistas nos merecemos.